Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? En este día comenzamos un curso de hermenéutica. No pretende ser un curso extensivo ni exhaustivo, pero sí vamos a ver por lo menos las reglas de la hermenéutica. Vamos a ver esta hermosa introducción en el día de hoy de por qué la hermenéutica, la necesidad de la hermenéutica y sobre todas las cosas la gran ventaja que en estos días podemos tener de la hermenéutica. Por supuesto que cuando hablamos de hermenéutica es la ciencia que nos enseña a interpretar y determinar claramente, precisamente, el significado de los textos bíblicos. Por supuesto que hay reglas, están las figuras literarias, que son 152 figuras literarias, en total 217, pero se reúnen después en 152 figuras literarias. Porque nos hacemos siempre una pregunta, si el texto es literal, muy bien, no hay mayor problema, solo sería mirar semántica, semiótica, la sintaxis, el verbo o la parte morfosintáctica del verbo de la palabra. Pero si decimos que no es literal, entonces ya tenemos ahora un siguiente paso. Si no es literal, es figurado. Y si es figurado, ¿qué figura es? Porque no es lo mismo una parábola que una sinédoque, o una parábola y una metonimia, o una antropopatía, que es una de las figuras que más problema ha traído en estos días. Entonces, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, hablamos de específicamente analizar, mirar. Es la ciencia realmente que nos ayuda de una manera muy especial a interpretar o determinar el significado de los textos bíblicos. Hoy, por supuesto, vamos a comenzar con una linda introducción a la materia. Vuelvo a insistir, no va a ser una materia muy extensa, pero sí vamos a dar por lo menos las pautas para que nosotros podamos ingresar en el texto bíblico y tener herramientas. Uno de los problemas que tenemos hoy justamente en esta sociedad cristiana evangélica es la falta de hermenéutica. Y no hablamos de buena hermenéutica, simplemente de hermenéutica, que es esta ciencia. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, hablamos y decimos que hay una reseña histórica. A veces conocemos un Pablo, ¿verdad?, exponiendo un Pedro, un Santiago, y decimos qué bien que ellos utilizaban los términos, los verbos, qué bien que utilizaba el Señor Jesucristo las figuras literarias. Pero la reseña histórica nos lleva a Nehemías, capítulo 8, cuando allí ponían el sentido para poder entender específicamente lo que se estaba diciendo. Y habían personas específicas que ayudaban a entender el texto. Entonces tenemos varios pasajes en la Biblia, Nehemías es uno, Esdras también, allí aparecen otros versículos, en Esdras capítulo 7. Y en el Nuevo Testamento tenemos un montón de personajes y versículos que uno puede ver que ellos interpretaban bien, comunicaban bien, estudiaban, lograban colocar el texto justo, a veces inclusive tomando de la historia secular, de filósofos, o no solo de filósofos, sino también de poetas griegos, como quien nos recuerda a Pablo en el Areópago, Pablo en Atenas, allí en el templo de Ares, en el templo de la muerte, de la sangre, de la guerra, que él cita este poeta Arato, que Arato había escrito un poema llamado Fenómenos, que decía
que somos descendientes de Dios, que todos somos descendientes de Dios. Y allí estaba Pablo en el Areópago diciendo, como vuestros propios poetas también han dicho, somos descendientes de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la reseña histórica, los inicios de la interpretación se registran, por supuesto, desde mucho tiempo antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya como le decía, en Nehemías, en Esdras. Y hoy, cuando nosotros hablamos de la necesidad del estudio, yo siempre puedo recordar algunas clases del seminario y algunos chistes que hago con la gramática. Y recuerdo, estoy buscando justamente Mateo 25, decirles a los alumnos, en una forma pícara, decirle, bueno, tenemos que prepararnos y estar preparados, como aquellas vírgenes de Mateo 25, la famosa parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 que estaban preparadas, pero habían 5 que eran las prudentes, las insensatas no estaban preparadas. Había un problema de responsabilidad, de preparación, y aquellas lámparas que le estaban faltando vino. Y cuando yo digo les estaba faltando vino, algunos siempre va a haber medio distraído y sigue, pero otro va a decir, ¿cómo vino? ¿Qué está diciendo Leites? Y yo sigo, por supuesto, sin mencionar nada del asunto, digo, bueno, sí, porque habían 5 mujeres, 5 vírgenes que dicen, prestadnos porque le faltaba el vino. Y estas mujeres van a comprar vino. Entonces ya alguno no aguanta más y dice, levanta la mano y dice, perdone, profesor, no era vino, era aceite. Y yo me hago el asombrado. Digo, ¿cómo? No puede ser. No dice el texto que era vino, que las que fueron a comprar, lo que fueron a comprar las 10 vírgenes. Y los muchachos dicen, no, era aceite, ¿cómo vino? Pero seguro que no es vino. Entonces empiezo a hacerme el distraído, el equivocado, el que me confundí. Y yo dije, pero yo leí que era vino. Entonces digo, pero me parece que es vino, no. Y ahí saltan los que estaban medio dormidos, saltan también porque ya se despertaron en la clase. Y me dice, no, dice Héctor, simplemente fueron a comprar aceite, le faltaba aceite a las lámparas. Digo, pero yo leí vino. A ver, vamos ahí. Entonces siempre me hago el distraído. Alguno que me conoce de años sabe que algo traigo, algún chiste, algo. Pero la mayoría dicen, ¿cómo le está errando este muchacho? ¿Cómo va a decir que fueron a comprar vino? Entonces yo leo el texto sin pausar en una coma. Y pongan atención porque yo ni saco la coma ni la pongo. Solo corro la coma 4 letras. Y el texto dice, yo lo voy a leer como a mí me parece que lo tengo que leer, no como dice la Biblia. Y dice así, literal, en la versión 60 voy a leer. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces uno dice, no, pero no, me leyó mal. Si la gramática, la semántica, la semiótica, la hermenéutica no es importante, no importa cómo lea. Además, no me pueden acusar de que yo saqué de la Biblia, no saqué. O que yo puse algo a la Biblia, no puse. Solo pausé en el lugar donde no tenía que pausar. O sea que corro la coma 4 letras. Nada más. Corro la coma 4 letras. Yo leo así, pero mientras ellas iban a comprar vino, yo tenía que haber leído, mientras ellas iban a comprar, coma, vino el esposo. Hago de un verbo un sustantivo. Mire qué interesante, ¿no? Hago de un verbo un sustantivo por correr 4 letras la coma. Por supuesto que el texto es así, ¿no? Ya ustedes lo saben. Pero mientras ellas iban a comprar, coma, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, yo por correr una coma 4 letras, yo hago de un verbo un sustantivo y hago casi un chiste, porque diría, mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas. No solo fueron a comprar vino, sino que se encerraron a tomar vino. Porque dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, haría un gran chiste, una gran herejía, un gran cambio gramatical
Y por supuesto cambia el contexto, cambia todo, ¿verdad? Es otro versículo, por supuesto, ya se darán cuenta. Y ustedes miran, Leite, pero vos sacaste de la Biblia, vos pusiste, vos tergiversaste. Bueno, en realidad no. En realidad lo único que hice fue correr la coma. Corrí la coma 4 letras y digo, pero mientras ellas iban a comprar vino, coma, el esposo y la que estaban preparadas entran con él a las bodas. Ahora, esto es un chiste, por supuesto, y cualquiera que yo hago esto, todo el mundo dice, qué tramposo el Leite, pero qué bueno, porque ahora nos damos cuenta de la importancia de la hermenéutica, de la gramática, la importancia de poner atención en todas las cosas de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de hermenéutica, por supuesto que es una hermenéutica que nos ayuda a entender, comprender, interpretar, determinar, nos ayuda a que realmente podamos decir lo que dice el texto. Inclusive después si le sumamos, que yo voy a dar algunas pautas de cómo podemos hacerlo, si le sumamos algunos parámetros y algunos conceptos de lo que es el idioma original, sea el hebreo o sea el griego. Muy poco de arameo, por supuesto, porque hay muy pocos versículos de arameo en la Biblia. Y se encuentran casi todos en el Antiguo Testamento, principalmente en Daniel, del capítulo 2, 4 en adelante. Disculpe. Ahora, hermano, la hermenéutica trata de las leyes generales y especiales que son propiamente aplicables al estudio de la Biblia. Por eso yo le decía las reglas de la hermenéutica, que las vamos a ver, por supuesto, pero que son sumamente importantes poder analizar lo que es específicamente lo que es el área de movimiento de la palabra, lo que es el contexto, lo que es un pasaje paralelo, la analogía, qué dice el resto de la Biblia. Por supuesto que lo vamos a ver cada regla de esta, pero si yo no respeto lo que tengo que respetar de la hermenéutica, entonces tengo serios problemas. Si yo no miro el contexto de lo que está pasando, podría llegar a cometer errores también, porque estoy pensando que el escritor está diciendo una cosa cuando en realidad está diciendo otra. Y hay un orden inclusive, ¿verdad? Una de las cosas que primero tenemos que hacer es ver el movimiento de la palabra. Todas las palabras tienen su movimiento. Se puede entender muy bien esto en Montevideo, en Uruguay, o si esto se ve en Argentina, tendría que cambiar solamente el ejemplo, pero se puede entender muy bien cuando hablamos del área de movimiento de la palabra. Todas las palabras se mueven, tienen su área de movimiento, o sea, adquieren su sentido. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y en dónde se lo dice? Y principalmente va a adquirir su área de movimiento por el contexto, dónde se dice. Vamos a imaginar, acá en Uruguay se entiende bien comprar una flauta. Principalmente si voy a una panadería y digo, Señor, digo solo esta frase y la misma frase, Señor, ¿me da una flauta? Y él me va a dar un pan, por lo menos acá en Montevideo, y creo que en Argentina también en muchos lugares el pan flauta es un pan alargado, ¿verdad? No es el mignon o el chiquito. Bien, ahora en Uruguay se entiende muy bien, en Argentina, en mucha parte de Argentina también, Señor, ¿me vende una flauta? Vamos a armar la frase así, Señor, ¿me vende una flauta? Sí, cómo no, con sal, sin sal, más doradito, menos doradito, no hay problema. Pero yo dije una sola frase, Señor, ¿me vende una flauta? Salgo con el pan abajo del brazo y entro a una casa donde venden instrumentos musicales y digo exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Le digo, Señor, ¿me vende una flauta? Y él me va a preguntar, ¿dulce o traversa? No me va a preguntar si es con sal o sin sal. Ahora, ¿por qué él me está diciendo otra cosa? Porque en el contexto donde yo estoy, no estoy pidiendo un pan. Es muy difícil que el vendedor de instrumentos musicales me pregunte, salvo si me quiere hacer un chiste. Señor, ¿usted lo quiere con sal o sin sal la flauta? Y digo, no, con sal, porque no tengo problema de presión, le digo. Entonces, es muy importante el contexto. Porque, y ponga atención, yo lo dije, la misma frase la dije en la misma hora. La misma frase, Señor, ¿me vende una flauta? En la panadería es un pan. En la casa de instrumentos musicales es un instrumento musical. Flauta dulce, traversa. Ahora, pongan atención. Y si será importante el tema de la hermenéutica. Yo dije la misma frase en la misma hora. En la misma hora la dije.
No fueron 100 años después que puede cambiar un montón de terminología. Lo dije en la misma hora, ¿no? En la misma hora. En el mismo día, en la misma ciudad, con la misma idiosincrasia. Todo igual. ¿Cómo es que uno me vende un pan y el otro me vende un instrumento musical? Bueno, porque la palabra flauta tuvo su área de movimiento. Por el contexto, mayormente por el contexto. Evidentemente, si a mí me llevan con los ojos tapados y yo tengo que pedir una flauta, entonces si yo no tengo contexto y no escucho algo, no veo, yo no sé dónde estoy, si estoy en una panadería o en una casa de instrumentos musicales. Pero donde yo olfatee olor a pan casero, a pan, a panadería, bizcochos, ¿sí? Yo ya sé que estoy en una panadería. O si estoy en una casa de música y si bien tengo los ojos tapados, pero escucho ruido a pianos, batería, guitarra, que están probando instrumentos musicales, yo ya sé que no me van a dar un pan, me van a dar un instrumento musical y que estoy pidiendo un instrumento musical. El contexto es fundamental, de lo que veo, dónde estoy, lo que escucho, y le decía la importancia, lo dije en la misma hora. Por supuesto, si es en la misma hora, es en el mismo día, el mismo año, en el mismo país y la misma idiosincrasia. Ahora, le hago una pregunta. ¿Serán que si en Uruguay o en Argentina se movió la palabra en una hora, qué les parece a ustedes en 1600 años? Porque la Biblia, de que empieza a escribirse hasta que termina, allí en la isla de Patmos, son 1600 años. 1600 años. Se habrá cambiado costumbre, idiosincrasias, pueblos, lenguas, todo. Ahora, fíjese lo importante, ¿no? 1600 años, pero no estamos hablando de la misma idiosincrasia, porque la Biblia se escribió en 3 idiomas. Y la Biblia se escribió en 3 continentes diferentes. Y lo escribieron más de 40 escritores. Pero además lo escribieron escritores en situaciones muy diferentes una de otras. En situaciones de escribirse en una cárcel, en una cueva, en el desierto, en el campo, arriba de un barco, en el palacio de Salomón. Entonces uno dice, pero son muy variadas. Guerras, desierto, cárceles, cuevas, arriba de un barco, en el palacio. Son muchos lugares diferentes y variados y distintos. Pero además la cultura de ellos y la formación de ellos también era diferente. Estamos hablando de un solo escritor que puede más o menos tener el mismo estilo para hablar o escribir. Más de 40 escritores, campesinos, hombres sin letras, del vulgo, pescadores, hombres del campo, estadistas, médicos, realmente personas muy encumbradas como un Pablo, habiendo estudiado nada menos que en la Universidad de Harvard del momento, y su decano Gamaliel, integrante del Sanedrín, o un Lucas, un doctor, un médico, con una preparación muy especial. Además le sumamos que es el único escritor gentil en la Biblia, que es griego, es el único escritor gentil, griego. Por supuesto, descontamos los versículos que escribió Nabucodonosor allí en Daniel capítulo 4. Pero, ¿se dan cuenta cuánta variedad? 1600 años, 3 idiomas, 3 continentes, más de 40 escritores, diferentes idiosincrasias, culturas, formaciones, lugares diferentes. Es lógico. Ahora, si en una hora la palabra flauta varió, imagínense en 1600 años con todo lo que le estoy diciendo. Entonces es necesario estudiar, es necesario prepararnos, es necesario estudiar la hermenéutica y realmente ver qué es lo que está diciendo el texto. Para colmo, uno de los problemas que estamos teniendo es que no podemos, bajo ningún concepto, hacer una transliteración de las palabras. O sea, decir, esta palabra es esto así, y agarrar un diccionario, griego, español, griego, y hacerlo literal. Nunca puede haber traducción literal. No se hace transliteración de palabras o de letras, se hace transliteración de sentido. Cuando nosotros hablamos del sentido, tenemos que hablar del sentido del verbo, de la palabra, lo que está pensando el escritor, lo que está diciendo en el momento. Hay verbos que son muy complejos,
hay verbos que están unidos, palabras, se están uniendo palabras, sufijos, adjetivos, preposiciones. Uno de los que más ha colocado en la Biblia es Pablo, coloca esos verbos que lo usa él y no lo usa más nadie. Siempre recuerdo un verbo que es un participio. Los participios son verbos y adjetivos a la vez, se declinan como sustantivos y adjetivos, se conjugan como verbos. Entonces Pablo, allí escribiendo a los tesalonicenses, dice que realmente se tienen que comportar bien y no tienen que andar desordenadamente, y de repente dice periergasomenústenos o periergasómenos. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, es el que anda de casa en casa, no trabajando ni dejando de trabajar a los demás. Usted dice, pero es impresionante ese verbo. Es un verbo muy expresivo cuando dice los que andan desordenadamente. Se lo voy a leer, ¿verdad? Estamos en una charla de hermenéutica, así que continuamente voy a estar abriendo la Biblia, buscando. Por supuesto, tengo mi Biblia de papel, tengo mi tablet, celular, pero prefiero de papel. Porque es touch, sigue siendo touch, uno moja el dedo y sigue siendo touch la Biblia de papel, y por supuesto tengo la tablet con la computadora, y tengo la computadora, la tablet, tengo muchas versiones en griego, en español, en el celular, en la tablet, son muy prácticas, pero prefiero todavía la de papel, porque no se queda sin batería y además no entra ningún mensaje de texto para distraerme. Y allí cuando dice el pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, esa es la palabra atactos, algunas cosas de griego vamos a ver también, y dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Toda esa frase, entremetiéndose en lo ajeno, es el verbo periergasómenus. Es un participio presente, medio pasivo, por supuesto acusativo, plural, masculino, o sea, es todo esto largo realmente, y lo que uno tiene que saber es, ¿qué es esto? Bueno, fíjese si tendremos que estudiar, ¿no? Porque, y no va a poder hacerlo literal, porque tiene peri, que es la preposición alrededor de. De ahí la palabra española perímetro o periferia. Después tiene ergos, que es trabajo, peri, erga, sómeno, tiene erga, que es ergos, que es trabajo. De ahí en el español también bicicleta ergométrica o examen de ergometría, de ergos, trabajo. Entonces, si lo haces literal no te queda nada. Trabajo, dando vuelta, permanecer, y no nada. Tenés que ver el contexto, tenés que ver el verbo en sí. Entonces, peri, los que andan dando vuelta, sin trabajar, por eso ergos, pero no trabajando, por supuesto, pero no dejando trabajar, o sea, es el que está molestando. Por supuesto que usted está escuchando en este día y se dará cuenta que hay muchos en la historia periergasómenos que no trabajan ni dejan trabajar. De hecho, en una ocasión estaba en un lugar y puse prohibido los periergasómenos. Y la gente preguntaba, Leite, ¿qué son los periergasómenos? Mirá, son los que no trabajan ni dejan trabajar. Y algunos se daban por aludidos y decían, no, está bien, tranquilo, Leite, me voy. Era un lugar de trabajo donde yo estaba. Entonces, se da cuenta lo lindo que es poder analizar las palabras, analizar el texto, mirar, observar el asunto, qué es lo que está pasando. En cuanto entonces a la reseña histórica, en cuanto entonces a la introducción, es muy importante estudiarlo, es muy importante ver que de alguna manera tenemos que vencer este abismo cultural del tiempo entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y no solo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino nuestros días. Porque el Nuevo Testamento, estamos hablando del año 60, del 45, 46, cuando se empieza a escribir la primera carta, que es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Decimos Santiago, pero es Jacobo. Lo que pasa es que hay una contracción del latín Sans Jacob. Sans Jacob, y ahí quedó Santiago, pero Jacobo. Lo que nosotros tenemos en la versión 60 como la epístola de Santiago es el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo. Igual que Judas, ese otro hermano del Señor Jesucristo que escribe. Entonces cuando Santiago escribe muy temprano, comienza más o menos el año 45 y se termina de escribir el año 95, 98, Juan escribiendo la isla de Patmos. Bueno, en estos años del 45 al 98, por supuesto hubo de todo, ¿verdad? No solo Tito, no solo Nerón,
no solo Pedro escribiendo bajo la persecución de Nerón, a los judíos dispersos por la persecución de Nerón, diferentes situaciones, diferentes consejos en base a lo que estaba pasando en la época. Hay que tener cuidado con todo eso, porque no es lo mismo un Pablo diciendo es bueno quedarse como yo, soltero, en Corintios 7, que después diciendo es preferible que se case. Y uno dice que se ponga de acuerdo, Pablo. No, lo que pasa es que son diferentes situaciones. No es lo mismo un muchacho casado corriendo, huyendo de la persecución, porque él dice por la necesidad que apremia, por supuesto, ¿no? Cuando escribe a los Corintios. No es lo mismo solo correr, huir de la persecución, que con tu esposa, tu hijo, tus hijitos, y la mamadera, y para calentar la leche, y todas las cosas, ¿verdad? Los pañales, bueno, no es lo mismo. Por supuesto, usted ya se dará cuenta que alguien solo se mete abajo de la mesa, adentro de un caño. Entonces, en ese momento dice, no es conveniente. Inclusive a la viuda le dice que no era conveniente. O sea, no es conveniente, pero no es un mandamiento a rajatabla, era un consejo. Se podía tomar o no el consejo. Y él dice, preferiría que se quede como está, la viuda. Pero por la persecución que apremia. Pero cuando escribe a Timoteo le dice a la viuda joven que se case, que prepare algunas cosas y se case. Uno dice, Pablo, ¿se casa o no se casa la viuda? El muchacho, ¿toca mujer o no toca mujer? O sea, y ahí es donde uno tiene que ver justamente qué es lo que está pasando en la época. Costumbre, idiosincrasia. Tenemos que ver por qué ese abismo cultural que había, por supuesto, no solo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino a nuestros días. Hay que tener presente eso. Hay que saber también la idiosincrasia de la época, las costumbres de la época. Si usted lee un pasaje de Mateo, dice el pasaje que Jesús, un día de reposo, cruzó un alambrado, no era alambrado, pero imagínense, cruzó para el otro lado y arrancó espigas. Y uno dice, eso se llama robar, en Montevideo y en todo el mundo. Porque si es terreno ajeno y es un sembrado ajeno, es robar. Pero resulta que la época y la costumbre decía, que dejaban espigas sin espigar para los que pasaban por el camino. Entonces no robaron, simplemente tomaron los que dejaban para que los pobres, las personas que no tenían, que pasaban, podían ellos recoger lo que iba quedando, por supuesto. No era arrancar para vender ni exportar, era solamente para comer. Entonces sí habrá que tener cuidado, conocer todas estas cosas. Y la hermenéutica nos ayuda a todo esto. A mirar idiosincrasia, a mirar el idioma, a mirar las figuras literarias, que son muchas, son 152 figuras literarias. Por supuesto, como docente de hermenéutica, aún en el seminario nosotros no enseñamos las 152 figuras literarias. Miramos unas, a veces llegamos a 40 figuras literarias. A veces analizamos bien unas 25, 26 figuras literarias, pero tenemos las herramientas para que podamos seguir estudiando. Hay algunas que son muy difíciles, disculpen, de las figuras literarias. Hay pasajes que usted dice, ¿por qué dice que Dios odia? ¿Por qué dice que Dios toma venganza? ¿Por qué Dios dice, por qué la Biblia dice, y lo dice muchas veces, yo tengo un estudio, más de 27 versículos diciendo que Dios odia, es vengativo, por lo tanto es odioso y vengativo, pero es rencoroso porque guarda venganza y guarda rencor y retiene todo para después castigarte, no se olvida. Y usted dice, ¿pero lo dirá eso la Biblia? Sí, hay más de 120 versículos, de los cuales 27, 28 se refiere a que Dios odia, el Salmo 5, verso 5, pero hay muchos, no solo ese. Y uno dice, pero Dios odia, no puede generar algo que no tiene. ¿Odia? ¿Es vengativo? Sí, es vengativo. Y se tomaré venganza a mis enemigos. Pero entonces es odioso, es vengativo, es rencoroso. No dice, no puede ser. Aparte no me cierra algo. ¿Cómo Dios puede odiar al enemigo cuando me pide a mí que yo ame al enemigo? Y uno dice, pero no hay algo que no está bien acá. Aparte, ¿cómo Dios puede generar algo que no tiene? Es una figura literaria. Dios ama al más vil pecador. Pero se llama escuche bien,
antropopatía. Antropos es hombre. Patos, en el griego, pathos o pathos, es sentimiento, emociones. Patos. De ahí la palabra española empatía. Simpatía, viene patos. Que en el griego dice sympatía y empatía. Y uno dice, ¿pero es una figura literaria? Sí, una hermosa figura literaria. Va a aparecer Dios descendiendo, teniendo emociones y sentimientos de hombres. Todos. Ni hablamos después de lo que es la antropomorfismo, Dios como hombre. El oído de Dios, la diestra de Dios, los ojos de Dios. Dios escucha, su tímpano, Dios se inclina, el pie de Dios, y uno dice todo, el pelo de Dios, la barba de Dios, uno dice, pero parece un chiste. No, antropomorfismo. Se va a ver a Dios en forma de hombre. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos saber esas figuras. Sin querer, muchas personas están diciendo hoy, predicando, que Dios odia al pecador. No, Dios no odia al pecador. No puede generar algo que no tiene. Además, no se ha analizado la figura literaria. ¿Cómo puede Dios odiar y querer destruir al pecador cuando entregó a su Hijo, lo más grande, por amor, para que el más vil pecador pueda acercarse a Dios? Dios, si quería, por supuesto, por ser Dios, dice, todo el mundo ahora no tiene pecado. Pero hacer justo al que es injusto sería el acto más injusto en Dios. Por lo tanto, Él tiene que declararnos justos, pero a través de la sangre de alguien que es de la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, fíjese cuántas cosas, ¿no? Cuántos errores sin querer se está cometiendo hoy con este tema de la antropopatía. O antropomorfismo, pero la antropopatía es lo que trae más problemas porque aparecen sentimientos y emociones como lo del hombre. Si usted lee Jueces, capítulo 10, va a llegar a un versículo allí que es raro porque dice que Dios realmente está angustiado. Y yo no me puedo imaginar un Dios tirado arriba de una nube, tomando un Ribotril, algún Plidex o Valium o algún medicamento para bajar las revoluciones y calmarlo, y muchos litros de té de tilo, porque está muy angustiado, muy angustiado. Y así lo dice la Biblia. Dios se angustió. Y uno dice, ¿cómo será? Que no se ponga a llorar porque nos inunda. Entonces, por supuesto, estos chistes va porque uno dice, acá tiene que haber algo. Sí, se llama antropopatía. Dios no se angustia. Solamente está mostrando cómo se preocupa por el hombre. Solamente está mostrando cómo tiene amor y realmente tiene empatía con el hombre. Por eso envió a su Hijo. Por eso dice Colosenses categóricamente, y esto es toda hermenéutica, por supuesto, que Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen es eikon, de ahí iconos, representación. Entonces uno dice, pero ¿podemos ahora tener un Dios que sea de carne y hueso? Sí, Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y cuando tuvo que llorar, lloró, no para simular lágrimas, sino porque vio el dolor y el sufrimiento. Como dice Juan 11, al ver a sus amigos, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y uno dice, ahí está lo lindo. Eso no es simplemente antropopatía, eso es una realidad. Cristo nunca fue pasivo en cuanto al dolor y al sufrimiento de sus amigos. ¿Se da cuenta cuántas cosas tenemos que saber? Porque podemos cometer errores. No hay traducción literal, traducción y transliteración literal de las palabras, porque eso sería un error. Si yo pusiera en el pizarrón ahora, usted tiene ya su pizarrón en su mente o un papelito, ¿verdad? Y si yo pongo, por supuesto, H-O-W, how, en inglés, vamos a imaginar que yo digo how much. How much. Esto es cuánto. Pero imagínense que yo estoy, o alguien está en Norteamérica y él quiere saber, cuando viene a Montevideo, cuánto tiene que pagar cuando entra a un restaurante. Entonces, él hace algo muy sencillo. Agarra la primera palabra, how, o sea, H-O-W, busca en el diccionario inglés-español, español-inglés, y él dice how much. Esto es como, un adverbio. Y much, o sea, M-U-C-H, much, con interrogación, how much. Él dice, esto es como, y esto lo busca
much, mucho en español. Y él arma la frase, como mucho. Interrogación, como los norteamericanos se lo ponen al final, lo pone al final y averigua que lo tiene que poner al principio el signo de interrogación. Entonces él dice, yo ya sé cuando vaya a Uruguay cómo debo de hablar y qué debo de decir cuando tengo que pagar y voy a un restaurante y tengo que pagar la cuenta. Efectivamente, viene a Montevideo, una persona grande, rellenita, y llama al mozo, después de comer, llama y dice, él está pensando en how much, él está pensando cuánto, pero él ahora tiene un papelito, lo repasa así y dice, ¿como mucho? El mozo mira y dice, sí, come mucho, sí, se va. Y ve que no viene el mozo a cobrarle. Les cobra a todos, se están yendo todos, y él no le cobra. Lo vuelve a llamar, ya con un poquito más de énfasis, muestra el plato inclusive, y dice, ¿como mucho? Y muestra el plato. El mozo mira así y dice, efectivamente, señor, y se va. La tercera vez ya están cansados los dos. Y el norteamericano, con otro tono, le dice, ¿como mucho? Y el mozo mira el plato y lo mira a él, que era rellenito, y dice, mire, come mucho, y le voy a decir que se nota, jefe, ¿eh? Porque era rellenito, era gordito. Ahora, ¿se da cuenta que él tiene en su mente how much? Hace how much, hace como, mucho, interrogación. Por hacer una traducción literal, por hacer transliteración de palabras, colocó un adverbio, armó todo y quedó como mucho. Con pregunta, ¿como mucho? Pero él está preguntando, ¿cuánto debo de pagar, señor? Me quiero ir, ya comí. Por supuesto que es una ilustración, pero vale. Vale porque en el caso, como profesor de griego y de hermenéutica, le puedo decir que si usted va a hacer una transliteración de palabras, entonces no va a entender nada. Podría llegar a ser una locura inclusive. Hay que realmente interpretar, no yo. Yo no puedo interpretar el texto a mi antojo. Yo tengo que interpretar qué quiso decir el escritor. Por eso le decía que hay reglas. Analizamos la palabra. La palabra se analiza en el contexto. La palabra se analiza en el contexto y se ve si es literal o es figurado. Si es figurado, ¿qué es? Bueno, es una metonimia, está cambiando un nombre, está representando. Imagínense que yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, Adriana, digo, Adriana, no hagas el pan con levadura que ibas a hacer. ¿Por qué, Héctor? ¿Estás a dieta? Digo, no, mi amor, no estoy a dieta. Leí en Corintios 6 que nos tenemos que despojar de toda levadura. Toda levadura. Y Adriana mira y dice, pero lo que está diciendo allí es el pecado. Dice levadura. Y yo quiero ser obediente. Yo no voy a comer pan con grasa, un pan casero con levadura. Hacelo con otros productos, algo que no leude, o no le pongas nada. Hay que quede medio seco, medio duro. Entonces, ¿se da cuenta? Yo tengo que interpretar lo que el escritor está diciendo, no lo que a mí me parece. No lo puedo tomar literal, ni puedo inventar la figura que yo quiera. Simplemente tengo que decir lo que el escritor está diciendo. Entonces leo el contexto y cuando leo el contexto veo que lo que Pablo está diciendo era despojarse del pecado de los fariseos. Y uno dice, pero ¿y por qué no dijo pecado? ¿Por qué dice levadura? Se llama metonimia. Metonimia viene de metá, cambio, y ónoma, nombre. Y ahí queda meta-ónoma, o sea, metonimia. Metá es cambio, de ahí la palabra metamorfosis. Y ónoma quiere decir nombre en griego, de ahí la palabra española onomatopéyico. Entonces, ¿es una metonimia? Sí, y hay muchas metonimias. Y algunas son muy mal interpretadas, porque consideran que es literal, que es levadura, o consideran que es esto, o cuando dice Efesios 5, no os embriaguéis con vino. Yo leo y le digo a mi esposa Adriana, Adriana, por lo que dice el texto me puedo embriagar con whisky o cerveza, o alguna otra bebida. Vino no. No puede ser el vino de la uva, no puede ser porque yo estaba mirando en el griego que dice oinos, o sea, es vino, no puede ser vino, no.
Pero viste que con whisky sí, aparentemente con whisky sí. Y viene alguien y me dice, no, Héctor, con nada. Dice vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, se llena el Espíritu Santo. Acá dice vino. Y lo busqué en el original, hice transliteración de palabra, y hoy hice una rayita para abajo y puse vino. O sea, la uva machacada, pisada, fermentada, con tantos grados, 11 de graduación de alcohol. Así que es vino. Así que está prohibido. Y téngalo presente usted que está estudiando hermenéutica, no se embriaguéis con vino, ni con ninguna otra bebida. Porque por metonimia se está diciendo, no se dejen controlar por nada externo. Nada, absolutamente nada. Que el control sea por el Espíritu Santo. Que sean controlados por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante la hermenéutica. La hermenéutica. Bueno, creo que por acá vamos a ir la primera clase, una introducción por supuesto, no empezamos a ver ninguna reglas, absolutamente nada. Pero que tenga usted un muy lindo día, comencemos a estudiar, comencemos a analizar, comencemos a estudiar esto de la hermenéutica y estamos a la orden, ¿verdad? Pero comencemos con ganas. Más vale siempre gastarse que oxidarse. Que Dios le bendiga ricamente. Nos reencontramos en la próxima clase de hermenéutica sagrada. Dios le bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.